Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 12 de septiembre del año 2023 y casualmente en esta noche vamos a estar grabando la clase 150 de, desde que comenzamos a grabar entonces los martes, y la intención pues es simplemente tener espacios de reflexión. No van 150 semanas, hay ocasiones en donde no hemos estado juntos, pero la cuestión es darnos la oportunidad de meditar un poco en las cosas que Dios va hablando a nuestros corazones y seguir buscando de Dios. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por cada una de las ocasiones en que hemos clamado a ti y tú, Señor, nos has respondido, podemos decir, Ebenezer. Hasta aquí siempre, Señor, nos has ayudado. Tu palabra, tu presencia, Señor, la revelación de tu corazón en nosotros nos sigue alentando y gracias a ello, Señor, seguimos nosotros buscando de ti. Ahora, Señor, en esta noche te pedimos, habla a nuestros corazones, ayúdanos, Señor, a poder entender lo eterno en medio de las circunstancias que vivimos cada uno, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 4, verso 6, que es un pasaje que en la Iglesia Católica es muy popular y en el cristianismo como que por alguna cosa no le gustó a la gente, ¿sí? Como que se nos olvida esta parte de la humanidad de Jesús. Y yo en esta noche yo quisiera retomar un poco esto. Esto había sido parte de una charla que tuvimos hace unos días a nivel cercano, a nivel íntimo, y entonces creo que es importante recordar las dimensiones de la humanidad de Jesús y de quiénes somos nosotros. Entonces dice en esta noche, y hablemos entonces de ello, ¿sí? Que Jesús venía de pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, ¿sí? Ustedes recuerdan que el pozo de Jacob, desde Génesis lo tenemos cuando Jacob, después de que su padre Abraham le había dejado, bueno, Abraham, Isaac, Jacob, habían dejado los pozos y cómo esos pozos habían sido enterrados y él tuvo que volverlos a abrir en medio del desierto y entonces alrededor del pozo se había hecho una población, ¿sí? Que era precisamente la ciudad de Sicar. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y entonces cuando nosotros vemos esto, ¿a qué horas era la hora sexta? La hora cero comenzaba a partir de las 6 de la mañana. Cuando salía el sol, entonces era la hora cero, la hora de comienzo, 6 de la mañana. Y la hora sexta son las 12 del día. Esto es cuando el sol se encuentra en la parte más alta del cenit, exactamente sobre la cabeza, cuando no hay sombra, ¿sí? Que el sol cae en en toda su capacidad de calor, y entonces decimos nosotros, ¿sí? La hora más caliente del día. Y entonces Jesús llega allí y cansado del camino, se sienta entonces en ese borde del pozo y se va a dar una conversación con una mujer samaritana que está allí en el pozo. Y no nos vamos a dedicar ahorita a la parte profética de este pasaje, más bien lo que quisiéramos es poder considerar las circunstancias de la charla y sobre todo las circunstancias de lo que implica la humanidad de Jesús. Y aunque sabemos que Jesús es hijo de Dios, como somos nosotros hijos de Dios, y sabemos que es divino como nosotros somos de alguna manera parte de ese llamado a la divinidad, pero lo cierto, ¿sí? Es que Jesús allí viene fatigado, viene hambriento, viene sediento, viene en todas aquellas cuestiones que en su limitación humana
pues son parte de la condición ordinaria de alguien que se está enfrentando al cada día de las circunstancias. Y entonces creo que es por demás preguntarles cuántos de ustedes han tenido que enfrentar circunstancias cotidianas, ¿sí? O sea, todos nosotros tenemos momentos de hambre, tenemos momentos de sed, tenemos momentos de necesidades, tenemos momentos de cansancio, nuestro cuerpo se agota, pasamos por el desierto y de repente estamos pidiendo esquina, ¿sí? Y decir, Señor, dame la fuerza en este momento. Y entonces allí en Juan capítulo 4, versos 5 y 6, vemos a Jesús entonces pidiéndole agua a una mujer. Vemos a Jesús no solamente como el Mesías, lo vemos como el humano enfrentando circunstancias. Y entonces, quizá de los versículos que poco a veces, cuando menos en el cristianismo estoico que algunos de nosotros nos tocó vivir, este pasaje de Juan 4:6 y el otro de Juan 11, creo que es 23, cuando dice que Jesús lloró. Déjenme nada más confirmarlo porque luego mi memoria me dice una cosa y ya por lo pronto no es el 23, ¿verdad? Ahí voy con Jesús. Ahorita lo encontramos. Jesús lloró. En Juan 11:35, ¿sí? Por poquito siempre los números primos como que me llaman la atención y mi cerebro se acuerda primero de ellos antes del que le tocaba. Entonces, Juan 11:35, Jesús lloró, y en este Juan 4:6, Jesús cansado del camino y pidiendo de beber. El hecho de que Jesús se sintiera cansado, que necesitara descansar, no lo vuelve menos Dios. Lo vuelve de alguna manera más cercano, eso sí, a nuestra experiencia humana. Y yo creo que muchos de nosotros hemos encontrado consuelo en esta idea de que Jesús, en su humanidad, en su limitación, en esta condición humana, pues entiende los desafíos, entiende los retos, las dificultades, aquellas cosas que son parte del devenir cotidiano. Y bueno, la primera cosa que quisiera yo preguntarles es, ¿qué te cansa? Porque si no fuera importante que entendiéramos que Jesús estaba cansado, la palabra no lo dijera. Simplemente diría, Jesús vino a Sicar y se encontró con una mujer y se puso a hablar con ella. Y hubiera sido igual de relevante para el aspecto de lo profético. Pero aparentemente Juan, al escribir esto, quiso mostrar esa condición humana en la que estoy insistiendo tanto. Y hay cosas que yo no sé si a ustedes, pero a mí sí me cansan. Una primera cosa que siento que es muy cansada en la vida son las expectativas irreales que tenemos de las cosas. Y hay momentos en donde hay ciertas disciplinas espirituales que llevamos algunos de nosotros, que son importantes, son fundamentales, pero que llega un momento en donde incluso estás tan agotado que no puedes llevarlas a cabo. Cuando el Señor Jesús estaba yendo al monte de Getsemaní, bueno, recuerdan ustedes que allí en Getsemaní el Señor Jesús va a estar listo para entregar su vida, y le pide a sus discípulos entonces que vayan y estén con él, ¿sí? Y ellos, en lugar de quedarse allí esperándole, despiertos, orando, ¿sí? Ellos están dormitando, ellos están cabeceando, y en ese dormitar, el Señor Jesús dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
O sea, hay momentos en donde ni siquiera puedes orar de tan cansado que estás. No sé si les ha pasado. Y en esos momentos, dentro de la historia esta que algunos llevamos, donde la expectativa es que seas como de hierro, como que no te doblas, como que no te fracturas, como que no te cansas y debes de estar allí siempre al pie del cañón. E incluso hay un momento en donde la gente se desilusiona si no estabas a ese nivel, ¿sí? Y yo creo que por eso mucha gente, Juan 4:6, como que no les gusta, porque nos hace ver a un Jesús que en lugar de seguir brincando en medio del desierto como si no pasara nada, lo vemos allí cansado. Y entonces hay momentos en donde puedes sentirte cansado y ese día no leíste, no hiciste tus 10 horas de oración, hay momentos en donde no hiciste entonces todo el ayuno, donde no hiciste todas las cosas. Yo recuerdo que en la chamacada, cuando uno está buscando de Dios y estás haciendo tantas cosas, pues había días en donde era ayunar y ayunar y ayunar varios días cada semana, pero llega un momento en donde el cuerpo está tan desgastado. Jesús murió joven, pero si hubiera llegado a los 50, a los 60, al ritmo que llevaba, ¿estaría igual de saludable o estaría desgastado como algunos de nosotros ya hipertensos, diabéticos y no sé cuántas cosas más, no solamente por el trabajo, sino por no cuidarnos adecuadamente, etcétera? Y entonces, esta parte de entender que hay momentos de cansancio. Hay momentos en donde la rutina, la monotonía, el estar haciendo las mismas cosas, de una forma curiosa pareciera como que te estancas. Yo no sé si algunas veces ustedes se han sentido estancados o faltos de motivación, como que son las mismas cosas. Y ahora yo sé que es parte de esta condición humana y es parte de las cosas que tenemos que enfrentar y vivir, porque ciertamente no me imagino con esa actitud vivir la eternidad. Entonces, imagínense ustedes, ¿eh? Seguramente hay cosas que tendríamos que aprender en todo ello, o por ejemplo, este asunto de las desilusiones, que como las expectativas, los ilusos se desilusionan, o los ilusos nos desilusionamos, porque esperábamos entonces ver a gente perfecta, ver a situaciones perfectas, ver a instituciones perfectas, y la gente flaquea y cae, como dice Isaías, ¿sí? Los jóvenes flaquean y caen. Y entonces nos podemos desilusionar de tantas cosas porque esperábamos ciertas cosas. Los discípulos de Maús iban regresando cabizbajos después de que Jesús había muerto. Y cuando les pregunta el mismo Jesús, que se va caminando con ellos, y les pregunta qué es lo que tienen, ellos van a decir: ¿acaso eres tú el único que no se dio cuenta de las cosas que habían pasado? Que este Jesús Nazaret, hombre poderoso en palabra y en milagros, y empiezan a hablarle de todas las cosas, pero ellos vienen desilusionados. Ellos dicen: nosotros pensábamos que él iba a ser el que iba a liberar a Israel. Y en su desilusión, entonces estaban regresando a Emaús, y Emaús significa aguas tibias. Recuerdan ustedes que el Señor Jesús dijo: sé frío, sé caliente, pero no seas tibio, porque yo te vomitaré de mi boca. Y de una u otra manera, este asunto de regresar a la tibieza habla de una cierta desilusión en el corazón también. Yo sé que finalmente Maús era un lugar de aguas termales y el hecho de que ellos vivieran allí, pues simplemente quizás estaban regresando a su casa, pero la metáfora también está interesante. El poder decir: ¿cuántas veces cuando tú te desilusionas te vas entonces a la medianía o, dicho de otra manera, a la mediocridad? Te cansas, te desilusionas, te agotas. Otra cosa que genera cansancio es cuando hay preguntas que son difíciles, situaciones que son dudas, que no encuentras una respuesta satisfactoria,
Problemas que no puedes resolver, situaciones que no puedes transitar, condiciones humanas que parece que fueran imposibles que pudieras resolverlas. Una relación de pareja que pasan los años y sigue siendo igual. Una situación con alguna enfermedad que por más que has orado y has creído y sigue sin cambiar. Un problema económico que pasan los días, los meses, los años y no lo puedes resolver. Esto es problemáticas que no tienes la forma de hacerlas a un lado de tu vida. Son agotadoras. Poder tener entonces un pariente enfermo, un pariente alcohólico, drogadicto, tener un pariente con conflictos de salud física o mental, etcétera, etcétera, puede ser muy cansado. Y entonces uno le pregunta a la gente, ¿y cómo estás? Bien, así, pero como un bien. Como, ¿qué te digo? ¿Qué te cuento? ¿Sí? ¿Y cómo está fulano? No, pues igual, ¿sí? Bueno, en realidad está peor, ¿sí? Y la fe en ese momento como que pareciera que no hay, pero yo siempre le digo a la gente, y sobre todo gente que no ha pasado condiciones así, dice uno, no es que no haya fe, sí la hay, por eso la gente sigue allí luchando, manteniéndose, aguantando, pero lo que hay es cansancio. Y cansancio no es falta de fe. Cansancio simplemente es agotamiento porque tienes mucho tiempo llevando una carga que no has podido pasarla a alguien más y que tienes la responsabilidad de seguir allí. Y entonces, problemas sin resolver, dudas sin resolver, situaciones sin resolver, comienza trayendo cansancio. Cansa mucho también en esa comparación que nos hacemos los unos con los otros, sentirte que no eres el adecuado, sentirte que no eres capaz, que no eres suficiente, que otros tienen posibilidad de resolverlo y tú no puedes hacerlo. Y llega un momento entonces donde esa sensación de otros sí pueden y yo no puedo, comienza trayendo un poco de agotamiento, de depresión. Trae cansancio también, por ejemplo, el sentirte solo. Sí, yo sé que la soledad para algunos es una bendición, sobre todo cuando no es obligatoria. Pero cuando la soledad es obligatoria, llega un momento en donde tú anhelas el apoyo de alguien, el apoyo de una persona o el apoyo de una comunidad que te impulse, que esté contigo, que simplemente te dé la palmada en la espalda. Y entonces comienza a haber un agotamiento profundo, tan profundo que la palabra desánimo, ¿sí? Tiene dos raíces. El primero, des, que significa quitar algo, ¿sí? Y ánima, que significa alma en latín. Entonces, el desánimo es, sientes que te quitaron el alma. O, si lo decimos en griego, ¿sí? Patos es pasión y el prefijo a, que significa negación o ausencia de, sería apatía. Y la apatía, entonces te sientes que no hay pasión que te mueva, que no hay interés que te lleve, ¿sí? Y muchas veces entonces ese agotamiento que desde el punto de vista que lo estoy mencionando genera apatía, no es inicialmente falta de fe, es cansancio, pero ese cansancio puede llevarte a la crisis. Otras situaciones que pensaba en esto son los desafíos diarios, ¿sí? Los problemas diarios, las situaciones de la vida con las que tú tienes que estar todos los días en una relación de trabajo, donde la relación de trabajo, el ambiente de trabajo es cansado, poco favorable, incómodo, o no lo hay, simplemente el trabajo y tienes esa necesidad, ¿sí? Relaciones que tienden a ser entonces, como decíamos, desafiantes, absorbentes, demandantes, cuestiones de salud, ya lo dije, que no puedes resolverlas. Y todo eso entonces te lleva incluso a dudar, a negar
si funciona o no funciona. Has orado tantas veces por algo que no se resuelve. Has orado tantas veces por una solución que no llega. Has clamado, ayunado, orado, hecho berrinche y llorado. Yo no sé cuántas cosas más y de todos modos sigue ahí. Y entonces hay personas que esto termina generando un desinterés. Bueno, pues, señor, si no hay respuesta, pues ya ni modo, me rindo, ¿sí? ¿O qué tal las responsabilidades y los compromisos cuando algo es demasiado demandante? Resulta que eso pues trae cansancio. Los que hemos hecho vida institucional y de repente en esa vida institucional nos piden que hagamos un montón de cosas, ¿sí? Y esas cosas que nos piden, pues implican mucho tiempo laboral. Cuando yo era el director de planeación, a veces tenía que llegar 5 o 6 de la mañana y salir 11, 12, una, a veces eran las 2, 3 de la mañana y yo todavía andaba ahí haciendo cosas para entrar al día siguiente una vez más. ¿Saben ustedes que hay una palabra en japonés que se llama karoshi? Karoshi es un estilo de muerte por trabajo, se llama muerte por cansancio, por desgaste. De repente, las empresas japonesas comenzaron a exigirle mucho a la gente, ¿sí? Y entonces, si ya de por sí 8 horas al día, teniendo que vivir relaciones de familia, desplazamientos y demás, es mucho, entonces tienes 40 horas a la semana y si a eso le pones entonces 20 horas más, estamos hablando entonces de 4 horas más al día, si es de lunes a viernes, y en lugar de 8 trabajas 12. Ahora yo sé que trabajar 12 horas, pues parece mucho, pero de repente cuando saco cuentas yo ando trabajando, o muchas veces en mis jornadas de trabajo son de 12 a 16 horas, ¿eh? Y llega un momento entonces en donde caes en algo que se llama para los gringos burnout. O sea, estás quemado. Y ese estar quemado, ese burnout, o ese, como decíamos en japonés, karoshi, lo que hace es, te agota. No es que no quieras hacerlo, es simplemente ya no tienes fuerzas para hacerlo, ¿sí? Estar cansado también tiene que ver con cuestiones de desbalance, entonces. O sea, si todo el día tú estuvieras parado solamente sobre una pierna y no sobre las dos, ¿eso te cansaría? Tu cadera se cansaría, tu columna se cansaría. Personas que de repente por algún problema, por dolor, por alguna lesión, no pueden usar sus dos extremidades, la que entonces sí está funcionando, lleva mucho más esfuerzo y eso te cansa, te desgasta la articulación. Si en lo corporal funciona eso, sucede eso, imagínense ustedes en lo espiritual, cuando hay una sobrecarga sobre una cierta área de tu vida. Y entonces un enfoque desproporcionado en cualquier área de tu vida, incluso en la espiritualidad, lleva al agotamiento. Y entonces, la espiritualidad es importante, sí, pero es una parte de nuestra vida. Tenemos que vivir equilibradamente, o sea, tendríamos que vivir trabajando, sí, y algunos de nosotros, digo, caemos en este, no sé si es adicción o qué será, pero terminamos entonces haciendo un montón de cosas, o sí, la cuestión de cuando yo no estaba trabajando en otras cosas más que en las cuestiones espirituales, en el monacado, pues entonces como monje eran horas y horas y horas y horas. ¿Cuántas horas puedes estar hincado? Ahora, yo sé que hincarse es una forma de manifestar la espiritualidad, pero déjeme decirle que después de 12 horas de estar hincado no puedes caminar. Se te hinchan las rodillas, ¿sí? Y no puedes caminar, te desgastan las rodillas, ¿sí? De estar allí hincado. No fuiste hecho para vivir hincado. Y en algunos momentos, lo estoy diciendo porque lo viví, no porque me lo exigieran, sino porque en mi concepto de espiritualidad ese era, pues entonces terminas cansado de estar tratando de hacer cosas aparentemente buenas.
Y cosas como esas, entonces, el legalismo, las tradiciones, el seguimiento de ciertas reglas, un enfoque estricto para cumplir con una regulación religiosa. Todas esas cosas, entonces, yo estaba pensando sobre esto de Jesús en Juan 4:6. ¿Cómo hay cosas que nos cansan? Ahora, esta noche estoy diciendo todas estas cosas precisamente porque hay cosas donde por querer hacer cosas que me gustan, te cansas. Y el día de hoy me sentía tan cansado porque había dedicado he dedicado las últimas 2 semanas a estar meditando sobre cuestiones del trabajo, cuestiones matemáticas para un artículo que estamos tratando de terminar. Y estoy tratando de descubrir cosas que pues tienen siglos que nadie las ha descubierto, nunca las han descubierto. Y entonces, ¿cuánto tiempo te llevas en descubrir algo que nadie ha descubierto? Pues no sé, pero mi cerebro, que es obsesivo compulsivo, se queda pensando en eso y estoy dormido y estoy pensando, esa es la verdad. Entonces no estoy descansando, estoy trabajando mientras estoy dormido, me despierto y entonces pienso en las cosas que había estado soñando y sigo pensando y llega un momento en donde estás agotado. Por esa causa yo dejé de jugar ajedrez. De chamaco era representante estatal de la Olimpiada Estatal en ajedrez, pero tenía el problema de que mi cerebro se obsesionaba tanto con lo que estaba jugando que no podía dejar de pensar en eso. Y entonces entraba a un torneo, ganaba la primera partida, pero entonces me quedaba pensando en lo que había hecho, en lo que no había hecho, en lo que podría haber hecho, en lo que no podría haber hecho, en lo que la otra persona hizo. Y era, sí, estar piense y piense. Cuando me presentaba en la segunda partida ya tenía entonces una noche de desvelo donde no había podido, o sea, estar dormido. En el tercer día todavía alcanzaba a ganar, pero para entonces ya tenía 60 y tantos, 70 horas de no dormir, porque mi cerebro no podía desconectarlo. Y entonces tenía que abandonar las partidas 4 y 5, no por miedo, sino porque estaba tan cansado. Y entonces, insisto en esta cuestión, ¿cuántos de nosotros nos sentimos cansados porque sin querer nos desequilibramos, nos enfocamos demasiado en un aspecto de la vida y necesitamos, como Jesús, llegar y sentarnos y descansar? Juan 4:6, Jesús está cansado, pero no dice, y siguió caminando el resto del desierto. No, dice que llegó, se sentó junto al pozo y le pidió a la persona que estaba en el pozo que le ayudara con su cansancio. Tenía sed, pidió de beber. Tenía hambre y los discípulos fueron a buscar qué comer. Estaba el sol en lo más alto, ¿sí? Seguramente buscó una sombrita. Se sentó y descansó. Y entonces ahora la pregunta ya no sería, ¿qué te cansa? Sino ahora la cuestión es, ¿qué te trae descanso? ¿Qué te quita el cansancio? Y lo he dejado para la segunda parte, precisamente porque quisiera que más que enfocarnos en decir, ay, el pastor estuvo hablando del cansancio y se veía tan mal el pobre tipo. No, 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 sino decir, ¿qué te trae descanso? Porque eso es lo importante. Las circunstancias naturales nos van a llevar a puntos de crisis, a puntos de conflictos, pero las circunstancias que te traen descanso te renuevan, te animan, te invitan a seguir adelante. Una de las cosas que Jesús hacía, y yo creo que no era simplemente una evasión, en Lucas capítulo 5, verso 16, mientras todo el mundo estaba buscándolo, mientras todo el mundo, ¿sí?, estaba queriendo más de él, queriendo que les diera, que les ayudara, que los sanara, que les proveyera, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Noten ustedes la contradicción. Ahora, la contradicción es una contradicción, ¿sí?,
que es importante notarla. El verso anterior, el verso 15, dice que cada vez era más famoso. Pero él, en lugar de reaccionar a la fama, queriendo, sí, que la gente lo viera, tomándose selfies con todos, saliendo en las portadas de revistas, dando entrevistas, ¿sí?, en los canales más importantes. Bueno, yo sé que Jesús en ese tiempo no lo tenía, pero ¿cuántas veces nosotros humanamente estamos buscando el reconocimiento? Y déjeme decirle, la búsqueda del reconocimiento es una trampa. La búsqueda del reconocimiento es una trampa. Porque entonces estar buscando lo que otros quieren de nosotros, suplir las necesidades del ego. Jesús dice, en cambio, y el más tiene que entenderse así, en cambio o en contraposición, él se apartaba a lugares desiertos. Todo el mundo lo estaba buscando y él, en lugar de ir y de suplir esa necesidad del ego, él lo que hace es se aparta a desiertos. Los barcos, sí. ¿Los barcos? Esos lugares desiertos, lo que entonces También. También. en esos lugares desiertos lo que él está haciendo es buscar tener una intimidad con el Padre. Orar, meditar, simplemente descansar en su presencia. Yo no sé si Jesús siempre estaba orando en lenguas. A mí me gusta orar en lenguas. O simplemente le gustaba ver un atardecer en el silencio de la tarde, ¿sí?, que también es una forma de intimidad. Simplemente reposar, descansar, disfrutar el entorno, la naturaleza, dar gracias en silencio, ver una puesta del sol, disfrutar una tarde lluviosa, salir y divertirte viendo a las ardillas brincar de un lado para otro, ¿sí?, o escuchar a las chachalacas. Cualquiera de esas cosas son cosas que a mí me gusta hacer aquí. Pasearme entre los árboles, quedarme ahí sentado, ¿sí?, viendo un puño de hormigas y maravillarme con la naturaleza. Jesús salía entonces a lugares desiertos, y en esos lugares desiertos no significa el desierto como todo mundo lo ve, como el castigo, como el lugar difícil, no, sino lugares a solas, lugares de intimidad con el Padre, y ahí se ponía a platicar con el Padre. Descansar. Descanso es un arte, porque implica entonces ser capaces de quitar aquello que es una carga. Entonces, para descansar, o sea, quitarte el cansancio, tú te tienes que descargar, o dicho de otra manera, No vuela. quitarte las cargas. No, mi amor, no vuela. Quitarte las cargas de las cosas que están trayendo entonces cansancio en tu vida. Una segunda cosa es entender entonces que hay cosas que nos van a traer cansancio, más que quizá muchas otras, y esto se encuentra en Lucas capítulo 22, ahí por el verso 42. Cansa mucho querer tener el control de las cosas. Jesús entonces está allí en el monte de Getsemaní y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algo que he aprendido después de no sé cuántas bodas, no sé, nunca he contado y no sé si ahorita las contara, me acordaría de todas, pero han sido muchas gentes las que he tenido el privilegio de acompañarlas en su boda. Y las bodas son momentos muy especiales, donde van a pasar un montón de cosas que se supone que no tendrían que pasarse, y donde la gente está preocupada por cosas que son irrelevantes.
Pero queremos que todo salga tan bien y queremos tener el control de las cosas para que se vea bonito, que de repente no podemos controlar que la tía sinforosa que tenía que llegar, ¿sí? Algo le pasó y no llegó, que el del pastel se le torció el pastel, o que el del moño trae el moño chueco, o que ya no quiso venir alguien de la familia porque se molestó, en el mejor de los casos, cosas pequeñas o cosas que definitivamente, siendo difíciles, por ejemplo, accidentes de alguien de la familia y que está en una condición de no puede venir o donde simplemente no vendrá porque murió. Y en medio de todo eso, tener la ceremonia. Las ceremonias entonces a mí me han enseñado una cosa importante. Lo que va a suceder, va a suceder. Hagas lo que hagas y no importa el tamaño de tu berrinche o de tu frustración, la vida es lo que es. El Señor Jesús está diciendo, mira, si hubiera otro plan, si hubiera otras posibilidades, me gustaría que fuera diferente, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y nada trae más descanso al corazón que decir, Señor, yo no lo puedo hacer. Cuando nosotros entendemos entonces que hay cosas que están a mi alcance hacerlas y me hago responsable de ellas, pero hay cosas que no están a mi alcance hacerlas. ¿Será de otras personas o será de Dios? Y no tiene caso entonces que yo me frustre, que yo entre en crisis por cosas que yo no puedo remediar. Yo no puedo remediar la enfermedad de alguien. Puedo orar por la persona y si Dios quiere la puede sanar, quizás sí, pero no me toca a mí. ¿Y durante cuánto tiempo, no sé ustedes, pero yo sí, cuánto tiempo viví con la frustración de pensar que era mi responsabilidad que algo sucediera, que era mi responsabilidad que algo se resolviera, y eso cansa, a la larga cansa. Entonces, ¿qué trae descanso? Confía en la voluntad de Dios, o mejor todavía, acepta la voluntad de Dios. Esto es así. No me toca a mí. Señor, si me tocara sería diferente probablemente, pero lo único que puedo hacer es soltarlo y decir, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Tercera cosa que es importantísima, ¿sí? Y aquí estoy en Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Y aquí lo que vamos a encontrarnos es el bautismo del Señor Jesús en el Jordán, ¿sí? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Sí? Cumple con el llamado que Dios te dio, cumple con el rol que Dios te dio. Simplemente entiende cuál es tu papel. Eres el papá y te toca llamarle la atención a tu hijo, pues si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Pues eso te toca. Ahora, ¿no es tu hijo? Pues no te toca. Vive el rol. Yo sé que no hay ningún versículo que lo diga así, pero si quiere lo buscamos, uno que diga, deja de andar de metiche. ¿Sí? Y entonces el asunto es, andas todo preocupado y cansado, sí, porque, híjole, es que fulano con su tal, mira, si no te toca, no eres el responsable de ello, entonces Dios no te dijo que lo hicieras, deja de andar de acomedido. La gente acomedida termina generando situaciones de conflicto que son cansadas, ¿sí? Porque andas metido en lo que no te importa y cuando el problema viene, pues ahora eres el responsable, tienes que afrontar algo que no te tocaba. Y claro que andas angustiado.
Jesús le está diciendo entonces a Juan el Bautista, ¿sí? El otro está diciendo, Señor, pero es que tú, es que yo... Y él le dice, mira, ahorita te toca a ti bautizar, bautízame. San se acabó. Tan simple como eso. Y el otro dijo, está bien, Señor. Conviene que lo hagamos a la manera en que el Padre lo ha dicho. Amén. Cuando yo era oveja andaba queriendo pastorear cosas que no me tocaban. Y ahora que soy pastor, pues hay gente que quisiera ser pastor, pues póngase a pastorear. ¿Sí? O sea, agarre el lugar y usted resuelva las cosas que se supone que tendrían que resolverse. No, bueno, entonces no se meta. No esté agarrando un rol que no le toca. No ande queriendo corregir a la esposa de alguien que no es la suya, ¿sí? No ande queriendo corregir al chiquillo, dígale al papá, si te toca decirle al papá, dile al papá, mira, yo pienso esto, yo pienso aquello, pero es tu chiquillo, ¿sí? Tú darás cuenta por él, tú lo tolerarás, yo nomás lo tengo aquí un ratito, el resto del tiempo va a ser para gracia tuya o para desgracia, ¿sí? Y entonces Jesús entiende su rol, Jesús entiende quién es y por lo tanto descansa en su identidad, descansa en su responsabilidad. Cuando nosotros entendemos eso, entonces comenzamos a dejar de ponernos más cargas de las que nos toca. Dice el Señor Jesús, cada día tiene su propio afán, ¿sí? Mateo 6:25, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, ¿sí? Voy a subrayar esta parte de aquí, añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen, ni trabajan, dicen, ni hilan. Pero yo les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos, ¿eh? Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Y una vez más, no se afanen, dice el verso 31, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que, dice, ¿sí? Una vez más, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué nos cansa? Afanarnos. Y la palabra afanarse, afán, viene de labor. Afanarse es hacer más allá de lo que debes de hacer. Te estás preocupando más allá de lo que te toca ocuparte. Ocuparte es hacerte responsable de la parte que tú tienes que hacer. Pero afanarte es hacer más allá de lo que te toca hacer. Y como decía el Señor Jesús, ¿sí? Conviene que hagamos las cosas a la manera de Dios. ¿Qué te toca hacer? ¿Qué no te toca hacer? Yo sé que la situación de Ucrania no la provoqué yo, se los decía cuando todo empezó a ponerse inquieto, ¿sí? Y empezamos a hablar sobre la guerra de Ucrania, de eso ya ha pasado año y medio. Putin dice que él está preparado para una guerra a largo plazo, y si ya va año y medio, no sé qué significa eso, sí, 15 años, 150 o cuántos vayan a ser. Pero yo ya revisé mis capacidades y no fui yo el que la provocó y tampoco soy el que me toca directamente terminarla. Y entonces los primeros días, si ustedes se acuerdan cómo estaba preocupado, yo estaba que ni dormía, ¿sí?
leyendo, pensando, buscando, entendiendo, viendo cuáles iban a ser las posibles consecuencias. Ahora, no estoy diciendo que no debamos de ser diligentes en estar entendiendo lo que está sucediendo, entendiendo los tiempos, pero hay cosas donde nos afanamos de más. Y tenemos entonces que decir, Señor, ¿hasta dónde me toca? Y a partir de allí, Señor, tú eres el Altísimo, tú eres el Soberano, no voy a cargar más cosas de la que tú me has dicho que debo de cargarse, y debo de aceptar entonces la suficiencia tuya. La contraposición de afanarse es aceptar que Dios es suficiente. Una persona se afana para completar lo que Dios no puede hacer. Por eso se afana. Y entonces es importante que caigamos en cuenta que por más que te esfuerces, si Dios no quiere, no lo vas a tener, ¿sí? Hay un versículo que muchas veces nosotros hablamos de esto, ¿sí? Resulta que en vano trabaja el que edifica si Dios mismo no edifica la ciudad, ¿sí? Si Dios no es el que hace la obra, ¿sí? Entonces, en vano es nuestro esfuerzo, ¿sí? En vano trabaja el edificador, ¿sí? Y cada uno de nosotros entonces debería de estar consciente de esto, que hay cosas que por más que tú te pongas y las trates de hacer, por más que te afanes para completar la obra de Dios, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Y eso termina cansando, ¿sí? Resulta que hay algo más que cansa, pero que te puede traer mucho descanso, ¿sí? Y a mí una de las cosas que me trae mucho cansancio es estar viendo las circunstancias, en lugar de ver lo eterno. Y entonces Hebreos 12:2, que muchas veces lo he compartido, ¿sí? Dice desde el verso 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Por eso decía, hay que descargarnos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida no es una carrera de 100 metros para correrla en 8 segundos. La vida es una carrera de maratón, de gran maratón, donde tenemos que correrla a largo plazo. Y dice entonces, puestos los ojos en Jesús, es el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, Jesús mismo tuvo que hacerlo de esta manera. Jesús mismo tuvo que poner los ojos en lo eterno. Jesús mismo tuvo que correr con paciencia la carrera que él también tenía por delante, ¿sí? Y entonces Jesús, por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, el rechazo, las burlas, los señalamientos, menospreciando todo aquello que había a su alrededor. Y se sentó entonces a la diestra del trono de Dios. La visión en lo eterno, en lo que es a largo plazo, en el galardón, trae descanso. La gente lo diría de esta manera: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, ¿sí? Si el problema dura más que tu propia vida, pues el problema se va a quedar y tú te vas. Así que no lo vas a cargar siempre. No son cuestiones eternas para que toda la eternidad tengas que ver con eso, son cuestiones temporales. Y aunque pasaras toda tu vida sobre la faz de la tierra batallando con eso, finalmente eso se va a quedar. Ahora, yo sé que eso, cuando uno lo dice, suena tan fácil, sobre todo para los que no tienen una enfermedad crónica. Pero a los que la tenemos, entonces, un día tienes que llegar a la cuenta de que en la eternidad no la vas a tener. Eso para mí es un descanso.
Y entonces, aunque los médicos te puedan decir, bueno, es que no hay mucho que podemos hacer por usted, uno dice, bueno, pues resulta que en el momento en que me muera, en ese momento descansaré y sanaré, porque Dios me dará entonces un cuerpo glorificado, sin enfermedades, sin conflictos, sin problemas. En el momento en que me muera, descansaré de la relación tóxica. En el momento en que me muera, descansaré de los conflictos y demás. Entonces la muerte es un descanso. Y no hay mal que dure entonces, ¿sí?, eternamente, porque son cuestiones temporales. Ni tampoco yo tendría por qué aguantarlo siempre. Cuando me muera, mi cuerpo dirá, basta, y entonces me iré livianito, livianito, dejaré atrás todas aquellas situaciones y me gozaré en el Señor. Cuando uno piensa en esas cosas, uno entiende por qué los viejos decían, hay que ponerle pomada de gato. Yo no sé si ustedes lo escucharon alguna vez, ¿sí? Pero acuérdense que yo viví entre gente indígena, gente de rancho, literalmente, en la sierra de Michoacán, en la zona de Oaxaca, en la zona de Veracruz, en la zona de Hidalgo. Todos esos fueron lugares donde yo estuve, ¿sí?, con gente de pueblo. Y la gente de pueblo tiene una visión muy curiosa, ¿sí? Y entonces decían a uno de los viejos por allí, ¿sí?, que me encontré una vez, decía, es que hay que ponerle pomada de gato, ¿sí? Y no sé, ¿cómo es esa pomada de gato? Y él decía, el gato se lame la manita y está diciendo, sí, pues no me importa, ¿verdad? Pues ¿qué puede hacer? No, no sé, más que lamerse la manita. Y entonces la pomada de gato, pues si no tienes más que embarrarte, más que salivita, pues él decía, pues te embarras salivita y dices, pues es lo que tengo y a lo que sigue, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, a dejarla pasar las cosas. ¿Te cansa cargar? Pues descansa, descárgate, ¿sí? Y entonces resulta que cuando nosotros pensamos, ¿sí? Déjenme buscar por aquí mi versículo. Dice Primera de Pedro, capítulo 5. En el verso 5, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ojo con el verso 6 y siguiente. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, Él los levante cuando sea el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, ¿sí?, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no eres el único al que le está pasando. Esto es una situación común. Y esta parte, todo mundo dice, es que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, en el contexto de lo que está hablando, ¿a quién devora el diablo? ¿A quién devora el diablo? Pues al que está cargado, al que está cargado de ansiedad, ¿sí?, y que no la ha quitado de él. Está cansado, está agotado, está agobiado. Cuando tú estás cansado, te vuelves vulnerable al enemigo. Cuando tú estás desgastado, te vuelves presa fácil. No lo digo yo. Revisen cualquier estudio serio de comportamiento en las especies y el depredador a quien busca. Al más agotado, al más cansado, al más fatigado, al que no se puede defender.
Y entonces anda buscando alrededor. Y cuando dice que anda buscando alrededor, ¿sí?, no es que está jugando a la ronda infantil. Está buscando a ver quién es el más cansado. Está buscando quién es el más fatigado. Está buscando quién es el más apático. Está buscando quién es el más depresivo, el más melancólico. El que ha cargado tanto y no lo ha podido soltar que con trabajos puede dar un pasito. Y entonces, sí, yo sé que hay muchas cosas que nos cansan, pero cansarte y mantenerte cansado te vuelve vulnerable a ser el próximo en ser atacado. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Inteligentemente sueltas la ansiedad, sueltas la carga y te descargas en Dios. Y dices, Señor, esto no lo puedo cargar. No tengo la capacidad humana para cargar con estas cosas. Y entonces, ¿Dios qué hace? Pues Dios toma tu carga. Y tú dices, Señor, ahí te lo encargo. Mira, he estado orando, he estado buscando hacer lo correcto, ya hice lo que está en mi capacidad y ya me doy cuenta de que llegué al punto de mi agotamiento. Ya me siento frustrado, ya me siento agobiado. A partir de este momento, Señor, lo pongo en tus manos. Suelto esta carga. Hazlo tú, Señor. No es irresponsabilidad, Señor. Si tú me acuerdas, yo me pongo y oro por eso, pero ya no voy a andar detrás tratando de convencer a la persona para que haga lo que no quiere estar convencido para hacer. Entonces, Señor, en tus manos está. En tus manos lo encomiendo a Él. El mismo Señor Jesús en la cruz sabía que Él había llegado al punto donde ya no podía hacer nada más. Y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí estoy, Señor, en tus manos. Haz tú lo que tú creas que sea lo más conveniente. Y yo voy a descansar en eso. Entonces, termino donde empecé. ¿Y dónde empecé? Empecé en Juan capítulo 4, en el verso 6. Con un Señor Jesús que está allí, cansado del camino, ¿sí? Pero el Señor Jesús había entendido una cosa, que todos los cansados, los fatigados, los descansados, digo, los cargados, ¿sí?, Él los haría descansar, ¿sí? Y entonces cuando nosotros pensamos en ese mismo principio, ¿sí?, que el Señor entonces, ¿sí?, que sabía lo que era estar cansado, sabía lo que era estar desgastado, ¿sí? Dice, vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados, y ya vimos que trabajo es por responsabilidad y cargados puede ser por andar llevando cosas que quizá no te tocan, o has tomado de más, o has durado demasiado tiempo con ellas. Y el Señor Jesús dice, yo los haré descansar. Déjamelo a mí. Ponlo en mis manos. Deja de tomarlo como una responsabilidad más allá. No te afanes con ello. ¿Sí? Y entonces, cuando el Señor haga todo eso en nosotros, nosotros podremos estar allí, en santa paz. Hay un versículo, y ahora sí con este quiero terminar. Hay un versículo que es muy interesante. ¿Cuántos de ustedes saben que la fe en Jesús es estar juntamente crucificado con Él? Y que la fe implica entonces morir juntamente con Cristo, ¿sí? Y esto me gusta mucho, ¿sí? En Apocalipsis 14, 12 y 13, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.
Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Los muertos que mueren en el Señor. ¿Saben ustedes que los muertos no se cansan? Sí, yo sé que esto que estoy diciendo suena ridículo, ¿sí? Los muertos no se cansan. ¿Por qué no se cansan los muertos? Porque ya no hay afán, dice Eclesiastés, ¿sí? En la muerte ya no hay afán. Los que han muerto en Cristo, no se refiere físicamente, dice, los muertos que mueren en el Señor. Claro que yo sé, puede ser los que ya teniendo la fe se murieron. No, pero desde el punto de vista simbólico también significa los que en su fe, en su relación con Cristo, han muerto a lo natural, han muerto a las demandas del ego, han muerto a las envidias, a las emociones tóxicas, han muerto a las expectativas equivocadas, han muerto entonces a tratar de satisfacer a otros, han muerto a la condición humana. Entonces ya no te importa, ¿sí? Entonces, bienaventurados, ¿sí? Dice, de aquí en adelante, los que han muerto en el Señor. Los que mueren en el Señor. Los que ya dejaron sus cargas allí. Los que ya no están afanados por estas cuestiones humanas. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y esta frase está curiosa, descansarán de sus trabajos. Ah, Señor, significa que ya no voy a trabajar. Y dice Dios, no, o sea, vas a descansar porque los resultados de ello, para mí, es como si tú estuvieras allí cuidando, haciendo, pero entendiendo que no te toca a ti el resultado, sino en mí. Nos preocupamos tanto por los resultados y no somos nosotros los que determinan el resultado de las cosas. Debemos de preocuparnos por tener la actitud correcta en lo que hacemos. Pero más allá de eso no nos toca. Y entonces dice el Señor, sí, tus obras contigo siguen. O sea, yo entiendo por qué hiciste las cosas. Yo entiendo cuál fue tu intención de las cosas. Pero descansa de tu esfuerzo. Si sale bien o sale mal, no es tu culpa si tú lo hiciste con la intención correcta. Deja de preocuparte. Y yo estoy cada vez más esforzándome en eso. Amén. Preguntas, comentarios. Ahora sí, si quieren abrir el micrófono. Ahora sí. ¿Alguien que esto le haya dejado algo en qué pensar? Buenas noches. Adelante, Tata. Buenas noches. Pues como anillo al dedo quedó esta enseñanza que para mí sí está siendo una realidad desde hace un año que yo solté mi carga con esta enfermedad y todo este año que he pasado que ha estado muy difícil para mí. Curiosamente es el año que he tenido menos conflicto con esto y menos carga. He aprendido a descansar en la presencia de Dios y esto me ha llevado a morir en muchas cosas que para mí eran importantes, eran relevantes y ahora ya no dependo de nada de eso, ahora solamente dependo de la voluntad de Dios. Y bendito proceso, puedo ver la enfermedad no como una carga, sino como una bendición porque me está llevando a la cruz, me está llevando a entender que esto, lo que yo estoy viviendo no es eterno y que sé que un día voy a descansar y que Dios sabe cuándo, como dice la oración de Habacuc, que es mi oración. Aunque no sucediera un milagro sobre mi vida, con todo ello, yo espero en el Señor, porque Él es el Dios de mi salvación. Y gracias porque yo sé que mucha gente está pasando por situaciones difíciles y, y cosas que a veces son tan sencillas, pero que uno las toma tan a pecho que uno lo carga y uno expresa del enemigo cuando uno se carga con cosas
que no son relevantes y que uno no debiera cargarlas porque Él es nuestro Señor y Él dice, sobre mí tu ansiedad y tu carga para que puedas descansar. Pero son cosas que uno en el camino va aprendiendo, sus procesos va aprendiendo. Te doy gracias por esa enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias, pastora. Y efectivamente son cosas que uno tiene que irlas aprendiendo. ¿Sí? Nos enseñaron a ser hiperresponsables, o sea, incluso a tomar más responsabilidades de las que nos tocaban. Y hemos llegado entonces a una edad en donde tenemos que darnos cuenta de que no podemos afanarnos. Por más que lo intentes, hay cosas que van a suceder. Y no es que seamos irresponsables, es entender que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, con la mejor intención, pero los resultados más allá de eso no dependen de nosotros. Amén. ¿Alguien más? Pues muy bien, entonces les agradezco muchísimo. Pastor, Adelante, Romy. no se me ve porque acá están durmiendo, por eso ya. Adelante. Este, quería agradecerle por este estudio, porque la verdad que reafirma de lo que Dios está justamente, siempre yo voy a hablar en primera persona, ¿no? De lo que Dios está haciendo o de lo que Dios hizo en mi vida. Este, Dios está haciendo eso de que yo descanse en Él. Y a veces tan simple, pero nos complicamos tanto los seres humanos. Eh, Pensamos que, bueno, bueno, no va a llegar nuestras expectativas, no nos va a alcanzar el dinero para esto, para lo otro. Pero Dios siempre suple y nos enseña más que nada a ser agradecidos lo que tenemos ahora, lo que estamos viviendo ahora. Y que Él, bueno, tiene en control todas las cosas, ¿no? Y la verdad que le agradezco a Dios porque hasta aquí Él ha sido fiel. Y bueno, yo venía con una costumbre de, bueno, de trabajar, este, bastante trabajaba. Aparte de estar con los niños, trabajaba en la tarde en la peluquería que yo tenía. Entonces, que Dios me haya puesto en pausa aquí, que yo, bueno, espere en el tiempo de Dios y a lo que Dios quiere con mi vida, como usted hablaba el domingo, de que cuál es el propósito de Dios, porque muchas veces hacemos cosas, pero ¿es realmente ese el propósito de Dios? Y yo creo que cuando estamos fuera del propósito de Dios, ahí es cuando empezamos a afanar. Ahí es cuando empezamos a correr la misma corriente de este mundo, ¿no? Y la verdad que también me tocó bastante la prédica del domingo y también tiene que ver con esto, con lo mismo ahora, de de que estar en el propósito de Dios también te hace descansar en él. Eh, Realmente uno es feliz cuando uno está en el propósito de Dios, por más que otros no lo vean, por más que no estés haciendo lo mismo que otro, no estés haciendo dinero, lo que sea para lo otro algo wow, ¿no? Pero estar en el propósito de Dios es morir también, porque morir a lo que por ahí uno está acostumbrado, ¿no? A tener esto, adquirir lo otro, bueno, con este dinero voy a hacer tal cosa, pero cuando decís, bueno, Señor, vos tenés todas las cosas en control, así eh, que si Dios quiere que yo trabaje en este tiempo, Él proveerá y Él hará las cosas en el momento que Él quiera, pero por ahora el Señor me dijo que descanse y que aprenda a esperar en Él, porque una de las cosas que me costaba mucho era eso que hablaba usted de perder el control, de tener todo controlado. Supuestamente eso a uno le da tranquilidad,
pero al final no, porque siempre estás afanado por algo, siempre estás queriendo controlar más. Así que bueno, gracias, pastor. Muchas gracias, Romy, por participar. Y qué bueno que sea de bendición esto y lo del domingo también. ¿Alguien más que quiera comentar para ir cerrando entonces esta noche? Sí, pastor. Adelante, Gustavo. Solo agradecer porque efectivamente toda la razón, de principio a fin, hablando de lo que Dios en los últimos días nos ha estado poniendo muy claro, y también en seguimiento a las prédicas. Y yo anoté aquí hacer solo y sí lo que me toca, ¿verdad? Yo le pedía mucho en los últimos días, ayúdame a hacer lo que me corresponde y ayúdame a hacer lo que está en tu propósito para mi vida. Entonces, y le digo también, aclárame bien cuál es exactamente el propósito, porque a veces no queda tan claro por lo que acostumbrado he estado a hacer muchas cosas desde mi propia iniciativa y me agota, efectivamente me cansa muchas otras cosas. Entonces, Dios le pido que me ponga cada día más claro su propósito exacto para mi vida, que es donde me siento más pleno, ¿verdad? Gracias. Y queremos hacer tanto y por estar haciendo un montón de cosas. Bueno, decíamos el domingo para los que no escucharon esto y si alguien lo escucha fuera de este tiempo, pida por favor la predicación del día domingo 10 de septiembre, ¿sí? Y decía que hay cosas malas y en nuestro cristianismo nos dicen, es que no debes de hacer un montón de cosas malas. Bueno, ese es el nivel más bajo, no hacer lo malo. Pero después empezamos a querer hacer lo bueno. Y cuando empezamos a hacer lo bueno, luego empezamos con el conflicto de hacer lo mejor y luego por último lo excelente. Y ahí estamos con el perfeccionismo queriendo hacer lo excelente. Y no es un juego de palabras, para eso es la predicación del domingo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿A qué me llamó Dios? A mí. Curiosamente, Dios no me llamó a hacer lo excelente. Hay cosas muy específicas que Dios me llamó a hacerlas con la actitud correcta, eso sí. Y que muchas de ellas no van a salir bien. O sea, Noé fue un espantoso predicador, si ustedes lo ponen así. Nadie se convirtió. Pues sí, pero Dios no lo llamó a predicar, Dios lo llamó a levantar un arca. ¿Sí? Y a veces nosotros estamos queriendo hacer cosas, ¿sí? O ponernos el estándar de cosas que Dios no nos llamó a hacer, o que los resultados no dependen de nosotros. Imagínense, ¿sí? Nosotros quisiéramos que la gente hiciera, ¿sí? Jeremías, el profeta lloró, no se convirtieron, ¿sí? Qué mal profeta. No, su labor no era eso. Su labor era dar el mensaje, nada más. No le tocaba determinar la actitud de la gente ante el mensaje. Pues muy bien, entonces, qué gusto haber estado con ustedes. Por supuesto que me siento privilegiado y les doy gracias por haber hecho el esfuerzo. Entonces vamos a terminar aquí. Dios les bendiga abundantemente. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, pastor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.